el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, su primera sesión, Creo, Creemos, tercer capítulo, la respuesta del hombre a Dios. Estamos en el artículo primero, Creo, ¿no? En este artículo el Catecismo va a dedicar 21 números a desarrollar este tema de la respuesta del hombre a Dios. En el tercer apartado, sobre las características de la fe, el Catecismo dedica 13 números a explicar estas características. El día de hoy profundizaremos en otra característica de la fe que encontramos en el número 156 con el tema la fe y la inteligencia. ¿Cómo se conjugan estas dos cosas? Número 156 del Catecismo dice: el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdades inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, las propagaciones, la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad son signos certísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos, motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es un modo alguno un movimiento ciego del espíritu. Un número muy hermoso, un poco extenso, pero lo vamos a ir explicando poco a poco. Vamos a centrarnos primero, queridos amigos, en la primera afirmación que hace el Catecismo. Dice: la afirmación de que el motivo de creer no es que las cosas a nosotros racionalmente nos cuadren o que se haya como que demostrado para nosotros la verdad. No, uno cree, hace un acto de fe, porque lo que se revela es Dios que lo está revelando. Y por lo tanto, Dios tiene una autoridad y Dios no se puede equivocar. Es decir, la razón última para que un católico tenga fe es la siguiente: Dios me lo ha mostrado y Él no me puede engañar. Yo me podría equivocar, pero la autoridad de Dios hace que yo me adhiera a lo que Él ha revelado, porque Él tiene autoridad, porque como le hago caso a otras personas, a ver si me convencen, y creen que Dios va a pasar exactamente lo mismo, y eso no es así. Estamos hablando de Dios, y Dios tiene autoridad, y Dios no me puede engañar. Y en la medida que tenemos la gracia de descubrir de que la Sagrada Escritura es revelación de Dios, yo no puedo estar por ahí con la Sagrada Escritura diciendo esto sí, esto no. La razón última de la fe no está en mi razón. El fundamento último de mi fe no está en mi pensamiento, sino en la confianza que le otorgo a Dios, que su sabiduría es infinita y la fe se apoya en Él. Confianza que le otorgo a Dios. Eso no quiere decir, queridos amigos, ¿no?, que la fe
sea ciega en un sentido irracional, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para explicar esto. San Juan capítulo 9. La curación del ciego de nacimiento provoca una auténtica revolución, porque los padres del joven que había sido curado por Jesús a la puerta del templo son llamados, son requeridos en el templo y les preguntan: ¿este es vuestro hijo? Sí, este es nuestro hijo, responden. ¿Cómo es que le han curado? Y ellos ahí mismo dicen: nosotros no lo sabemos, pregúntenselo a él. Y aquel joven, por testimoniar que Jesús le había curado, es expulsado de la sinagoga y los padres no quieren correr la misma suerte. Por eso le dicen: pregúntenle a él, porque si ellos dicen algo, correrán la misma suerte. Y ellos no quieren que los expulsen de la sinagoga. Es decir, se produce ahí, en esa curación de ese joven, una completa revolución. ¿Por qué traemos este texto en este momento, no? Es bastante significativo para poder entender que allí todo el mundo había visto que ese joven era ciego. Y era ciego desde su infancia, que lo habían visto por años y años en la puerta del templo pidiendo limosna. Lo sabía todo el mundo. Y sin embargo, en el texto encontramos tres actitudes distintas. Primera actitud, la de los fariseos. Ellos sabían de este joven, pero no aceptan el milagro de Jesucristo, porque ese milagro pone en cuestión todo su montaje, ¿no? Y entonces intentan interpretar el milagro como que éste obra prodigios en poder de Satanás. Segunda actitud, la actitud de los padres del ciego. Ellos son conscientes de que allí había algo sorprendente y testifican diciendo: es nuestro hijo, antes no veía y ahora sí que ve, pero nosotros no sabemos dar ninguna explicación. Y la tercera actitud es la del ciego. Él sí se moja, él sí se mete, él sí dice: este me ha devuelto la vista. ¿Es que puede alguien que no venga de Dios devolverme la vista? Este hombre tiene que venir de Dios porque ha hecho este milagro de salvación conmigo. Fijémonos bien aquí, queridos amigos, ¿no? Como en este texto descubrimos que ante un mismo hecho hay tres posicionamientos tan distintos. Los tres han visto el milagro: fariseos, los padres y el ciego. ¿Y qué queremos decir con esto? Queremos decir que la fe no es una cuestión solamente de saber o no saber, sino que la fe supone una adhesión en nuestra libertad humana a Jesucristo. Es una adhesión en libertad a la llamada personal de Dios, que me va a pedir mi conversión, que me va a pedir mi cambio, que me va a pedir mi vida. Y claro, los fariseos no estaban para convertirse de nada. Los padres no querían arriesgar nada. Y el ciego sí estaba para arriesgar. Él decía, ¿no? Este hombre me ha dado la vista. Entonces yo le voy a confesar y le voy a seguir. Y por esta razón le expulsan de la sinagoga. Es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Y muy, muy bueno para entender que la fe no está causada por la razón, ni siquiera parcialmente. Si fuera por la razón, también los padres del ciego se tendrían que haber convertido y no se convirtieron. Ellos no se metieron, no se mojaron, solamente se conformaron con decir: nació ciego y de repente ahora vemos que ve. Sí, es nuestro hijo, pero nosotros no queremos saber nada más. Es decir, la razón sola no da la fe. No da la fe. Pero sin embargo, sabemos que es una condición indispensable
para que la fe sea un acto verdaderamente humano, como lo hablamos ayer. Es decir, la causa de la fe no está en la razón, pero es verdad que la razón tiene que acompañar el acto de fe, porque de lo contrario estaríamos ante una fe que es irresponsable, una especie de nombre un poco raro para algunos de nosotros, se llama fideísmo, que no es capaz de dar razón de su fe. La razón no es causa de la fe y tampoco suprime la libertad del hombre. Porque habiendo visto el mismo milagro, unos siguen a Jesús y otros no le siguen. Hay que decir, ¿no?, que solo donde el corazón humano se rinde al don de Dios, en un acto humilde, es cuando nace la fe. Pero solo cuando el corazón humano se rinde frente a este don de Dios. Por eso, muchos vieron los milagros de Cristo y no todos se convirtieron. Porque mientras el corazón no esté limpio para adorar, no hay nada que podamos hacer. Puede haber muchas razones, y esas razones nos pueden ayudar en algo, pero el acto de fe lo tienes que dar tú, porque es una adhesión personal a Dios. O sea que el motivo de creer no son las razones. El motivo de creer es otorgar nuestra confianza a la autoridad de Dios. Dios es todopoderoso y misericordioso. Y el Todopoderoso, que al mismo tiempo es Dios de amor, que lo puede todo, y que me fío plenamente de Él, porque es amor de misericordia. En Él me confío. Y ese acto de confianza es el acto de fe. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe sea conforme a la razón, para que no sea irracional, ¿no?, para que no sea un fideísmo que esté totalmente en contra de lo que la mente y la inteligencia dice, Dios ha querido, ¿no?, que la intervención que el Espíritu Santo tiene dentro de nosotros para ayudarnos a creer vaya de la mano de ciertas pruebas exteriores que nos ayuden a creer. Es decir, que el Espíritu Santo actúa por dentro, disponiendo nuestro corazón para que creamos. Y al mismo tiempo Dios ha puesto fuera de nosotros ciertos signos visibles, exteriores, que nos ayudan a creer. Y esto es muy hermoso lo que creemos los católicos, porque es una perfecta conjunción entre ambas cosas. Hay un trabajo interno del Espíritu Santo y hay un trabajo externo que está puesto para ayudarnos a creer. Por ejemplo, ¿no?, los milagros de Jesús, de los santos, las profecías, la propagación y santidad de la iglesia, su fecundidad, su estabilidad, son signos ciertos de la revelación y están adaptados a la inteligencia de todos, sabios y no sabios. Motivos de credibilidad que muestran que, pues, asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. La fe es consecuencia de un acto racional, ¿sí o no? No. La fe es consecuencia de un cálculo matemático, ¿sí o no? No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la fe es totalmente irracional? No, tampoco. No es un extremo, ni es el otro. No es un cálculo racional, no es un cálculo matemático y tampoco es irracional. Ni uno ni el otro. No es
un fideísmo por un lado y tampoco es un racionalismo por el otro. No es que la fe es un puro acto de confianza en Dios y que le da la espalda totalmente a la razón. No, no es eso. Pero tampoco es que la fe es la consecuencia de un cálculo o de demostraciones racionales o de fórmulas científicas. No, tampoco. Ni una cosa ni la otra. Ni fideísmo sin razón, ni racionalismo sin fe. Dios ha querido que la fe, que es un don en el que el Espíritu Santo mueve nuestro corazón para que nos adhiramos a Él, esté acompañado de signos externos que nos ayuden a creer. Primer signo que nos ayuda a creer: los milagros de Jesús. Cuando uno se acerca a los evangelios, uno se da cuenta que las palabras de Jesús no van en solitario, que están íntimamente unidas unas a otras a las obras que nosotros llamamos milagros. Y estos milagros son los que acreditan las palabras de Jesús. Los milagros aparecen como un complemento indispensable de su predicación. Por ejemplo, Mateo 4:23. Recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Es decir, que tenían mucha importancia aquellos milagros y tenían también una relación directa con el reino. Esos milagros eran un signo inequívoco de la llegada del reino de Dios. Y el mismo Jesús, ¿no?, relacionó los milagros con el reino. Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, y se anuncia a los pobres la buena nueva. Es Jesús mismo el que dice esto. Vayan y díganle a Juan. Es decir, que las curaciones y exorcismos dan testimonio de que en Jesucristo ha llegado el reino de Dios a nosotros y se palpa por los sentidos. Los milagros aparecen como signo de que Dios salva. Y así, ¿no?, por eso mismo, cuando Cristo obra un milagro, invita al mismo tiempo a la conversión y a la fe en su misión. En el Antiguo Testamento, queridos amigos, ¿no?, los judíos pedían pruebas a los profetas, a esos profetas que habían sido enviados por Dios. Y ellos daban ciertas pruebas, ayudados por Dios, de algo que les acreditara en frente del pueblo. El pueblo cree en Yahvé y en Moisés, su servidor, a causa de los prodigios que han visto. Es decir, que la fe, aunque no esté causada en los milagros, sí que se apoya también en ellos. Y pasando al Nuevo Testamento, también encontramos más de lo mismo. En los evangelios se apela a los milagros como credenciales de la misión de Jesús. Incluso recordemos que el propio Jesús apela a los milagros como garantía de su misión. Por ejemplo, cuando dice: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corosaín, porque si se hubiera hecho en otras ciudades los milagros que se han hecho en ti, se hubieran convertido. Jesús reprocha que no haya habido conversiones después de los milagros que se han hecho. En Juan 3:2 vemos cómo Nicodemo reconoce que Jesucristo viene de parte de Dios y dice: porque nadie puede hacer los milagros que Él hace. Por lo tanto, los milagros de Jesús testifican que Él es el enviado del Padre. Así lo testifica también San Pedro después de Pentecostés, cuando dice: Jesús de Nazaret, varón acreditado de parte de Dios entre nosotros con milagros, prodigios y señales,
que Dios obró por medio de él en medio de nosotros, según vosotros mismos sabéis. Fijémonos que sí tenían importancia los milagros de Jesucristo. Esto, digámoslo, que era una testificación. Incluso San Juan designa los milagros como signos del envío que el Padre ha hecho de Jesucristo. Y Jesús también le da un valor de prueba a sus obras cuando dice: si no creéis en mí, creed a mis obras. Interesantísima esta afirmación de Jesús. Lo más interesante de los milagros es que existen y no podemos hacer nada más. Los milagros existen y no podemos hacer nada. En algunos momentos los milagros han sido tomados bien, en otros momentos los milagros han sido tomados mal por la cultura moderna, por ejemplo, tan materialista, que no acepta milagros. Pero aún así, aunque no quieran creer en ellos, los milagros existen. Y también pueden ser manipulables. Se pueden poner en estos shows que vemos por ahí, en muchos lugares de todas estas sectas, como los pastores pretenden ellos hacer milagros, ¿no? Y curar personas y adivinar el futuro, etcétera, etcétera. Pueden ser manipulados también. Los milagros los Que vivas en mí. Cierra tus ojos. Pide al Espíritu Santo. Bueno, parece que tenemos un pequeño problemita de conexión con nuestro hermano Leonardo Jaramillo. Ahí está de regreso. Continuamos, mi hermano. El sentido estricto de la palabra milagro es que es una intervención de Dios, que de alguna manera va más allá de las leyes físicas y naturales. Por ejemplo, ¿no? Si Cristo caminó sobre las aguas, es obvio que esa intervención que Él ha hecho ha superado las leyes naturales. Y el sentido más amplio de la palabra milagro, en el sentido de decir que la naturaleza misma, el mundo, la creación, es algo tan maravilloso que es un milagro. La vida es un milagro, entendida esta palabra en el sentido más amplio. Entonces tenemos un entendimiento de la palabra milagro desde un sentido estricto y desde un sentido amplio. Desde el sentido estricto es la intervención de Dios y desde el sentido amplio es el maravillarse de la creación, de la naturaleza, ¿no? De hecho, ya decía San Agustín que todos los milagros que han ocurrido en la historia son menos milagros que el milagro de que el mundo sea, que el milagro de la creación, que el milagro de la vida. Es un concepto de la palabra milagro más extenso. Pero bueno, nosotros aquí cuando leemos el catecismo, habla de la palabra milagro, se está refiriendo a una intervención de Dios que puede llegar a ir más allá de las leyes naturales. ¿Y qué se necesita para entender los milagros? Se necesita tener un corazón limpio para entender que Dios puede hacerlos. Hasta aquí, queridos amigos, hemos visto una dimensión de los milagros un poco apologética, ¿no? Por apología entendemos que me ayuda
a creer. Me está defendiendo las razones para empujarme a que yo, en un acto de confianza y adhesión a la revelación de Dios, crea. Pero también los milagros tienen una dimensión salvífica. Es decir, no solamente tienen un valor de prueba, sino que también tienen un valor de salvación que me llama a la conversión. El milagro acredita a Jesús ante nosotros, pero también nos interpela hacia nuestra conversión. Sobre todo, es el Evangelio de San Juan el que más destaca esto. Él destaca 3 milagros muy explícitos. Primer milagro, la multiplicación de los panes. Segundo milagro, la curación del ciego de nacimiento, que hicimos referencia al inicio. Y el tercero, el milagro de la resurrección de Lázaro. Si nos fijamos bien, los 3 milagros tienen también una dimensión y una catequesis salvífica. El milagro de la multiplicación de los panes nos introduce a una catequesis sobre la Eucaristía. Es un signo que nos ayuda a entender, que nos ayuda a creer en el milagro de la Eucaristía. Muy importante. Después está el milagro de la curación del ciego de nacimiento, aquel que estaba en la puerta del templo, y nos ayuda a entender el milagro del bautismo, del don de la fe. Y el milagro de la resurrección de Lázaro nos ayuda a entender y nos introduce en el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, que se trata de una catequesis detrás de los milagros. Jesús hizo unos signos, unos acontecimientos milagrosos. Y esos signos, esos milagros, de ellos se deriva una catequesis con significación salvífica. Milagro de la multiplicación de los panes, Eucaristía. Milagro de la curación del ciego de nacimiento, bautismo. Milagro de la resurrección de Lázaro, Pascua. Por eso Jesús ejecuta sus milagros en un contexto siempre religioso. Y no suele querer hacer milagros en lugares donde no hay un clima religioso y se niega a hacerlos. Por ejemplo, cuando le niega a Herodes hacerle el numerito de un milagro. Lucas 23, 8, 9. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle, por las cosas que oía de él, y esperaba presenciar alguna señal que él hiciera. Le preguntó con mucha palabrería, pero él no respondió nada. O Marcos 6, 1, 6. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le seguían. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría está que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos. Y se maravilló de su falta de fe, y recorría los pueblos del contorno enseñando. Jesús no quería que sus milagros fueran una especie de espectáculo, de show. Por eso es bien interesante hacerle un juicio concreto a todos esos programas que vemos constantemente donde se ejecutan
milagros, pero son show. Jesús no lo hacía así. Jesús no hacía espectáculos para que muchos creyeran y vieran, como hoy día se utiliza malamente. Jesús quería que fueran unos signos para introducir en la fe. Por lo tanto, rechazamos completamente todo tipo de show que lleve a manipular cualquier tipo de milagro. Es decir, no se trata simplemente de una dimensión apologética, sino también de una dimensión salvífica. Jesús hace milagros para testificar que Él es el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo para llamar a la conversión. No es poner a caminar a un inválido, es que ese inválido se convierta. Hasta el punto que donde no veía suficiente disposición, no los hacía. Dios quiere siempre sanar, pero la persona tiene que estar dispuesta a dejarse sanar. De esta manera podemos entender esto que el catecismo quiere hoy enseñarnos, que el Espíritu Santo está moviendo nuestro corazón para la fe, pero al mismo tiempo nos da exteriormente signos visibles que acreditan esa fe. Continúa también este número 156 diciéndonos que además de los milagros de Cristo están también los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la iglesia, su fecundidad y su estabilidad, signos certísimos de la revelación divina adoptados a la inteligencia de todos. Y nos refiere a Marcos 16:20, cuando después de la ascensión de Jesús al cielo, ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confiando la palabra con las señales que le acompañaban. Es decir, que también Dios ha dado a sus apóstoles, a sus santos, el poder de hacer señales y signos. También a ellos. Y dice el catecismo, ¿no? Las profecías. Uno, al ver cumplidas las profecías que ha leído en el Antiguo Testamento, verlas cumplidas nos ayuda a creer. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que tienen un cumplimiento sorprendente en la persona de Jesucristo. El cumplimiento de las profecías, ¿no? Es algo que los evangelistas siempre han cuidado de destacar mucho, cuando en todo texto siempre dicen, ¿no? Y así estaba escrito, y así se cumplió lo que estaba escrito, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el Calvario, ¿no? Cuando dice que no le quebraron los huesos a Jesús, y así se cumplió la profecía, no le quebrarán ni un solo hueso, etcétera, etcétera, los ejemplos de la Sagrada Escritura que encontramos así. Es decir, ¿por qué los evangelistas tienen tanto cuidado en especificar esto? Porque ven en ello una acreditación más de un signo de credibilidad. También el catecismo habla de que otro signo es la propagación y la santidad de la iglesia, su fecundidad y su estabilidad. Estos 2000 años de historia de la iglesia no se pudieran entender si la iglesia fuera una cosa netamente humana. Estos 2000 años de la iglesia son un signo de que la iglesia también es de carácter divino. Si la iglesia fuera una cosa solamente de hombres, simplemente hace tiempo hubiera desaparecido. No hay una sola institución en el mundo que haya durado tanto tiempo, con una estructura organizada y en medio de tantas situaciones que le ha tocado vivir. Pero a pesar de eso, a pesar de sus carencias, aunque la iglesia haya pasado por situaciones tan distintas, haya pasado la persecución de los romanos, luego le haya tocado de la nada tomar el rumbo del Imperio Romano, luego han llegado las invasiones de los bárbaros, luego llegó la Edad Media, las cruzadas, las invasiones, las modas, las guerras, la Inquisición, la conquista, todo lo que le ha pasado.
todo lo que le ha tocado vivir, todo lo que le ha tocado enfrentar. Es impresionante ver cómo la iglesia ha podido en 2000 años encarnarse en cualquier situación de la historia, adversa o no adversa. Es impresionante esa capacidad de acomodarse a las necesidades del hombre de cada era, de cada milenio, de cada moda, sin perder nunca su objetivo. Aunque haya tenido problemas grandes en algunas de sus circunstancias, pero el objetivo siempre ha estado claro. La verdad es que la historia de la iglesia, ¿no?, vista en su conjunto, no en peculiaridades, es una gran prueba de su divinidad, una prueba de cómo ha sido asistida y llevada de la mano por el Espíritu Santo, tal cual como Jesucristo lo prometió. Se suele hoy día, ¿no?, leer la historia de la iglesia solo en clave de buscar dónde está el punto de quiebre, ¿no? Leemos la historia de la iglesia solo para ver dónde está el lado oscuro. De hecho, los libros que se escriben son así, el lado oscuro de la iglesia, ¿no? Pero no se lee en clave de la labor que ha hecho en el mundo por 2000 años. Así, queridos amigos, los que me escuchan, muchísimo cuidado cuando estemos estudiando la historia y la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque la podemos manipular muy fácil. Porque una historia manipulada, así no se entiende. La historia de la iglesia hay que verla siempre en su contexto y en su conjunto. Y uno se da cuenta ahí que esto no puede ser obra de los hombres, que esto tiene que ser obra de Dios. Que la iglesia, todo el bien que ha hecho en el mundo y todo el bien que hace hoy en el mundo, solo puede ser explicado como un signo de Dios, como un milagro de Dios. En la iglesia, por tanto, queridos amigos, hay suficientes luces para creer y también hay suficientes oscuridades para agarrarse de ellas y no creer. Pero sí es cierto, ¿no?, de la verdad, que la iglesia es un auténtico milagro, del cual necesitamos estar muy, pero muy orgullosos de ser parte de ella. ¿Por qué? Porque al final será ella la que nos llevará por el camino para encontrarnos cara a cara con Dios.